Hermana Sandra, eh, este es el momento de los jóvenes y nosotros tenemos solamente el espíritu joven. Yo por lo menos ya estoy quedando más atrás, ¿no es cierto? Pero sin embargo, personalmente me gusta mucho apoyar a los jóvenes porque uno también una vez fue joven y hace muchos, muchos años me tocó también ser directores jóvenes. Bien. Yo sé que todos hemos leído los 10 mandamientos. Si yo preguntara y que levantaran las manos, aunque no los veo a todos, yo creo que todos me levantarían la mano. Y los han leído tal vez más de una vez. Algunos podrían decir 10, 20, 30, 40 veces. Sin embargo, ¿cuántas veces usted o tú, querido joven, los has leído detenidamente, has estudiado cada uno de ellos? Eh, no sé, tal vez ahí ya eh, seríamos menos, ¿no es cierto? Yo quiero confesarles que realmente yo he leído muchas veces los mandamientos, pero estudiarlos a fondo, creo que el cuarto mandamiento me tocó hacer un trabajo una vez acerca de él, o sea, yo elegí ese trabajo, pero estos otros los he estudiado más superficialmente, podría ser, decir. Y a mí me ha tocado el 10.º mandamiento y, y creo que he aprendido algunas cosas también al estudiarlo. En Éxodo, capítulo 20, versículo 17, nosotros encontramos el 10.º mandamiento, que nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, ni cosa alguna de tu prójimo incluye todo, ¿no es cierto? Yo le cambiaría hoy día de codiciar un asno, porque en esos tiempos un asno era un medio de locomoción, ¿no es cierto? Pero hoy en día nosotros tenemos autos, la gente usa vehículos, y a lo mejor yo digo modernamente, nosotros podríamos decir no codiciar es el auto de tu prójimo. Es un decir, algo que se me ocurre a mí personalmente, ¿no? Eh, voy a pedir que, porque vamos a leer la Biblia en ciertas ocasiones, entonces para ello yo voy a pedir que hagamos una oración porque el estudio de los mandamientos y de la Biblia siempre es recomendable hacerlo con oración para que Dios nos dirija nuestra mente, nos dé la capacidad de entender lo que Él quiere decirnos, no estudiarlo solamente intelectualmente, sino espiritualmente también. Así que les voy a pedir que inclinemos el rostro para orar. Santo Padre que estás en los cielos, Señor, aquí estamos humildes ante tu presencia, pidiéndote que nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos ayudes a comprender la verdad que tú tienes para nosotros hoy en día. Te rogamos por los jóvenes de tu iglesia, por los adultos, por los enfermos, Señor, y ayúdanos en esta noche para poder captar tu presencia, Señor, el mensaje que tú quieres que recibamos y yo pueda ser un instrumento en estos momentos. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la verdad es que esperamos que el Señor nos ilumine y me ayude a recordar todo lo que estudié y así podamos tener un momento grato y provechoso. Bien, la codicia dice que viene de la palabra cupiditia, de latín, que significa más o menos, la codicia se le aplica a un deseo excesivo, dice, por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. Pero generalmente cuando estuve leyendo ahí, aparece mucho la ambición por tener, la codicia por tener algo, en cuanto a riquezas. Y también algo bien interesante que dice que este mandamiento es la raíz de los otros 9 mandamientos y está resumido
en el 9º mandamiento está resumido toda la segunda parte del decálogo, porque los mandamientos, ¿no es cierto?, hasta el 4º se habla de acerca de Dios, pero los otros 6 hablan acerca del prójimo. Y en este 10º mandamiento está incluido, dice, todos los demás, es como un resumen de los otros. Bien, la codicia dice, sinónimos podríamos decir que serían avaricia, ambición, avidez, deseo, anhelo y afán. Más o menos esos son los sinónimos que nosotros encontramos. Y también la palabra opuesta a codicia sería abnegación, altruismo, dadivosidad, desinterés, filantropía y liberalidad. Más o menos ese es el concepto de codicia, ¿no es cierto? Ahora nosotros en la Biblia tenemos muchos ejemplos de codicia. No sé si hay alguien aquí que me podría decir algunos ejemplos que la Biblia da acerca de codicia, algunas historias de la Biblia que hablan acerca de hombres codiciosos. ¿Alguien podría decirme algo? Hermana Sandra, ¿se le ocurre a usted? A ver, los jóvenes. ¿El joven rico? Sí, sí, ¿no es cierto? Él prefirió al final las riquezas antes de seguir a Cristo. Era su talón de Aquiles, podríamos decir. ¿Qué otro? A ver, hermana Rocío, hermana Jenny, ¿recuerdan alguno? No, son los nombres que estoy Judas. viendo aquí. Ah, ¿Judas? Judas también, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no es cierto? Él vendió a su maestro por dinero. El siervo de Eliseo. Exacto, Jaycee, ¿no es cierto? Claro. Y bien, ahí tenemos algunos ejemplos. Yo también aquí tengo otros más, que el caso del rey Acab, ¿se acuerdan? Yo creo que más adelante lo veamos. Y también está el caso de saqueo, está el caso, también debemos recordar que hay otras codicias, no es solamente las riquezas. Se puede codiciar, dice, como dice el mandamiento, no codiciarás, dice, la mujer de tu prójimo. Y ahí tenemos a David, ¿no es cierto?, que él codició a la esposa de Urías, que fue Betsabé, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia, es bien conocida. Y ahí no sería una codicia de riquezas, sino sería una codicia, diríamos, de otro tipo, bien diferente. También tenemos la codicia por estatus, por poder. Y en la Biblia, en San Juan, nosotros encontramos, a ver si encuentro el versículo. No, en este momento no lo encuentro, pero en San Juan está parece que San Juan 20 es. Se encuentra cuando los discípulos, la madre de Zebedeo con Santiago y Juan van a pedirle a Jesús que cuando él vaya, tienen su reino, que Juan, ¿no es cierto?, uno de ellos se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Pero la madre intercede, incluso dice, se arrodillaron ante Jesús para hacerle este pedido. Ellos querían, sin considerar al resto de los discípulos. Yo considero que también fuera de ser un acto medio codicioso, también fue un acto medio desleal hacia el resto de los discípulos, ¿no es cierto? Ellos anhelaban estar cerca de Jesús como una codicia de poder, de estatus, ¿no es cierto? Y los discípulos, dice el resto, cuando supo que esto le habían ido a pedir a Jesús, dice, se enojaron, se molestaron. Bien, pero ahí Jesús les da una respuesta que quedaron, no apoyó mucho la idea, ¿no es cierto? Le dijo, bien, hombres famosos que hablaron acerca de la codicia, dice que San Francisco de Asís dijo, deseo muy poco y lo poco que deseo, lo deseo poco.
deseo muy poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Interesante lo que él declara como su deseo personal. Bien, la avaricia dice, e idolatría son dos pecados graves. Este pecado de la codicia tiene una característica a diferencia de los otros, que dice que es un pecado interno, que yo puedo ser muy codiciosa, pero mi hermana que está al lado no tiene idea, ¿no es cierto? O viceversa, no es algo que se ve a plena luz del sol. No es como, por ejemplo, una persona que mata, porque la persona que mata a veces cuando descubren quién es, salen los diarios y uno la puede señalar con el dedo, dice, ese fulano, ese robó, son mandamientos o pecados que se ven hacia la luz del día, ¿no es cierto? Pero la codicia dice que es algo interno, que claro, más adelante se puede ver en los hechos, pero se acaricia mucho, es más solapado, diríamos, ¿no? Esa es una de las diferencias con los otros mandamientos. Yo voy a pedir que abramos nuestras Biblias para ver el ejemplo de Acab, ¿no es cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1 al 4, me gustaría que alguien lo leyera fuerte y lento. No sé si la hermana Sandra podría leerlo y algún varón también. A ver. Ok. Ya, 1 al 4. Del 1 al 4 dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Bien, ahí nosotros vemos, el rey Acab, se lo considera, ¿no es cierto?, como uno de los más malos reyes de Israel, casado con una mujer muy perversa llamada Jezabel. Y él aparece en algunas pinturas que hacen los pintores mirando de su balcón hacia la viña de Nabot. Y seguramente era una viña hermosa, se veía una tierra fértil, y él dijo, a mí me gustó esa tierra, ¿no es cierto? Y fue a hablar con él, te la compro, le dice, te la pago, pero yo la quiero. Pero Nabot, el espíritu de profecía también lo explica más, dice que él le tenía un cariño a esa tierra porque había sido de sus antepasados, de sus padres. Además, la ley en Israel decía que no se podía transferir una tierra que producía, venderla hacia otra persona, sino que se tenía que mantener como en la heredad. Eso aparece en Levítico, ¿no? Entonces, Nabot le dice, no, líbreme Jehová de darte yo la herencia de mis padres, le dice. Y es algo muy humano. Yo conozco en el campo, hay una casa que está bien vieja, pero mucha gente está cerca de donde vive mi hija. Entonces muchos le preguntan, ¿no vende esa casa? Y la hija no vive en Valdivia. Pero ella dice, no quiero venderla, dice, porque en esa casa yo me crié, en esa casa tengo muchos recuerdos, esa casa era de mis padres. Y yo creo que a Nabot también le pasa algo diferente. Él no quería vender esa heredad, esa propiedad, y le dice, líbreme Jehová de darte yo la heredad. Bien, entonces, como leía la hermana Sandra, dice que Acab se marchó a su casa triste y enojado, por lo que Nabot de Jezreel le había respondido,
al decirle, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, dice, volvió su rostro y no comió. ¿Qué les parece esa actitud a ustedes? A ver, ¿alguien me podría decir? Los jóvenes, a ver. Hizo pataleta. A mí, exactamente, a mí me da esa sensación como un niño caprichoso. No me vendieron la heredad y me enojo, o sea, no quiero comer, como una pataleta de un niño, de un niño chico, no sé, no, lo encuentro bien especial la reacción que él tuvo. Y su esposa, ¿no es cierto?, lo encontró así. En el versículo 5 al 7 dice que su esposa Jezabel se le acercó y le dijo, ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña o que si lo prefería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, cómate y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Qué les parece? Ahí intervino ella, ¿no es cierto? Y ella le dice, yo te voy a dar no te preocupes, no eres tú el rey de Israel. Y aquí vemos más adelante en el versículo 8, 10, le voy a pedir a un varón que lea del 8 al 10, que lea lento y fuerte. No sé si el hermano Pablo Lagos podría leer ahí, si lo tiene a mano. Sí, del mismo capítulo 21. Sí, del mismo capítulo 21. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y principales que moraban en la ciudad con Nabot. Las cartas decían, proclamad ayuno y poned a Nabot frente al pueblo. Poned 2 hombres perversos que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo hasta que muera. Aquí vemos un plan macabro de Jezabel, ¿no es cierto? No es de extrañarse porque esta reina realmente dice que fue mala desde un comienzo hasta el final, nunca se arrepintió de sus pecados. Tenemos que recordar que ella también había matado a los profetas de Dios, ¿no es cierto? Quiso matar a Elías, lo persiguió para matarlo, sin embargo no lo consiguió, pero su plan era matar a Elías. Llevó a su esposo y su esposo influenció sobre el pueblo también para adorar a Baal y no al Dios verdadero. Era una mujer que no amaba a Dios y no tenía respeto por las cosas de Dios tampoco. Entonces, leyó hasta el 10, ¿no es cierto? El versículo 10. Entonces, vemos aquí este plan macabro que ella hace, escribe cartas, ¿no es cierto? Y las manda con el sello del rey y todo, para que tomen a Nabot y le levanten un falso testimonio, ¿no es cierto? Y el falso testimonio era de que Nabot, estaba maldiciendo a Dios y al rey. Y, o sea, se manipuló con algo religioso, cuando a ella no le interesaba a Dios para nada, si a ella le interesaban los ídolos, la idolatría, era muy idólatra, a ella le interesaba Baal, no Dios. Pero sin embargo aquí ella dice, Nabot ha maldecido, dice, a Dios y al rey, luego sacadlo y apedreadlo. Y eso fue lo que hicieron, ¿no es cierto? Dice que lo sacaron y lo apedrearon a Nabot hasta que murió. Y después de eso, ¿no es cierto?, que lo apedrearon, ella le dice en el versículo 13, dice, llegaron los 2 hombres perversos y se sentaron, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Entonces lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió.
Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y el versículo 15 dice: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la que no te quiso vender, pues Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Al escuchar, dice Acab, que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomar posesión de ella. Hasta ahí más o menos va el relato, ¿no es cierto? Y después se encuentra con Elías, ¿no es cierto? Pero aquí vemos que la ambición, la codicia, llegó a cometer 4 faltas a los mandamientos de Dios. Primero, hay un mandamiento, ¿no es cierto?, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ella toma el nombre de Dios para cometer tal fechoría. Además, el rey era considerado en Israel como un hermano, no como un alguien superior que pudiera hacer y deshacer. Y ella como que considera al rey que es dueño de la gente y dueño de las haciendas, de los campos, ¿no es cierto? Comete un robo también, comete un asesinato y levanta un falso testimonio. Y además la codicia. 4 mandamientos que ella pasó por alto. Vemos ahí a veces cómo la codicia nos lleva a cometer otros pecados. Nos lleva a matar, a levantar calumnias, a robar por codicia. Yo a veces pienso, a veces esos robos tan grandes que se hacen, hay codicia detrás de eso. A veces se mata y a veces hay hechos medios espeluznantes que en Estados Unidos a veces se ha escuchado, en países a veces más grandes y bueno, aquí también, que a veces se mata porque el cónyuge tiene un seguro de vida, ¿no es cierto? Y ese seguro de vida es muy grande, entonces se han cometido asesinatos para quedarse con ese dinero y cuando descubren, bueno, tienen que pagar en la cárcel a veces, muchas veces, pero nosotros vemos cómo la codicia puede llevar a otros pecados bastante grandes. Por eso también entre los pecados capitales que practican algunos cristianos, la codicia está como uno de los más graves, un pecado de los más graves. También tenemos en la Biblia el caso de David y de Betsabé, ¿no es cierto? Que yo lo mencioné al comienzo. Y tenemos el caso también de los discípulos, que también lo mencioné. Y quería contarles también un caso que es una ilustración, que dice que había un hombre con un don especial. Y este hombre, cualquier cosa dice que quisiera, se le iba a dar, cualquier cosa. Si él quería una tierra, se le iba a dar. Pero había un problema, una condición. Si a él se le daba una tierra, al vecino se le tenía que dar el doble de esa tierra. Si a él se le daba, él pidió también, dice, caballos de carrera, pero al vecino tenía que darle el doble de caballos de carrera. Y así, todo lo que él pedía, al vecino se le daba el doble. Y dice que este hombre ya llegó un momento que no pudo más, le molestó mucho porque al vecino le llegaba el doble. Entonces dijo, voy a pedir, dijo, que me saquen un ojo para que al vecino le sacaran los 2. Entonces muestra, es como una alegoría, ¿no es cierto?, que a veces la codicia, la avaricia, la envidia, porque está muy asociado al egoísmo, a la envidia, todo esto, nos lleva a eso. Increíble, increíble lo que el ser humano puede tener en su corazón, ¿no es cierto?, por naturaleza, porque somos pecadores.
que dice que este hombre prefirió eso, sacarse un ojo para que el vecino le sacaran el otro, y así él estaba más satisfecho, ¿no? No pudo soportar que el otro tuviera el doble. Es una ilustración, pero que nos muestra, ¿no es cierto?, algo de cómo es lo terrible que es la envidia, el egoísmo, la codicia. Dice que generalmente las personas codiciosas son insatisfechas, no son personas felices, son infelices, dice. Quieren siempre tener más y más. Y podría llegar a ser, dice, como una enfermedad psicológica, o sea, una ansiedad de tener y tener y nunca estar satisfecha. El Señor, dice, nos da algunos consejos. Dice que debemos aceptarnos como somos. Acéptate, dice, como eres. Y les voy a pedir que ahí abramos nuestra Biblia en Mateo 12:31. Y voy a pedirle a algún joven, a ver, no sé si está Rocío o alguna joven que lea Mateo 12:31. ¿Alguien puede leerlo? O si no, quien pueda. ¿Lo tiene? Aquí, hermanita. Ya, por favor. 12:31. Sí, Mateo 12:31. Ya. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ay, no, aquí creo que yo me equivoqué, porque no viene al caso. Pero dice que debemos aceptarnos como nosotros somos para ser felices y no ser insatisfechos. Se cuenta también la historia, yo siempre a mis hijos les contaba esta historia, es una historia para niños, pero es diríamos como una fábula, pero se cuenta de un osito envidioso, dice, y este osito quería ser como los pájaros. Entonces dice que fue donde un profesor que era un mono y le dice, ¿qué puedo hacer yo para ser pájaro? No estaba, dice, satisfecho ni conforme con ser un oso. Entonces le dice, yo quiero ser un pájaro. Entonces el mono le dice, ¿sabes? Le dice, para ser pájaro, tú tienes que saber cantar. Tal vez algunos se saben la historia, se están riendo. Entonces dice que el monito le enseña a cantar, pero a él no le sale muy bien, hace unos ruidos estridosos, pero él quería ser como los pájaros, así que sigue insistiendo y le dice, bueno, ya más o menos sé cantar, aunque el mono se reía, pero ya sé cantar, le dijo, ahora, ¿qué más tengo que hacer para ser como los pájaros? Y él le dice, bueno, tienes ahora que tener plumas, porque tú no tienes plumas. Así que dice que el oso se fue a un gallinero y le arrancó a las plumas a las gallinas y se las enterró en su piel así, y se rompió toda la piel, quedó muy herido. Pero él quería ser como los pájaros, desconforme como era. Entonces vuelve donde el oso y le dice, ¿y ahora qué tengo que hacer yo para ser como los pájaros? ¿Qué me falta? Le dice, ¿qué me falta? Entonces el mono le dice, bueno, ahora tú tienes que saber volar, los pájaros vuelan y tú tienes que aprender a volar. Y aquí es donde queda el relato muy, diríamos, llega a su culminación y de una manera muy desastrosa, porque él se sube arriba de un árbol, se cae y queda totalmente aplastado, herido, muy herido, y dice que en ese momento iba pasando una osa que era médico y con su maletín lo cura las heridas y lo aconseja, le dice, ¿sabes? Le dice, tú tienes que estar contento como Dios te hizo, no debes estar desconforme. ¿Sabes? Le dice, en estos momentos tu hermanito y tu mamá están jugando en el río, están felices bañándose, y tú acá estás todo herido. No trates nunca más de ser otra cosa, sino como Dios te hizo. Y dice que él ahí entendió la lección y dice que volvió al río y jugó con su hermano y su madre y nunca más trató de ser pajarito. Nosotros a veces también tratamos no estamos conformes a veces
con lo que tenemos o como somos. Y como esta fábula, queremos ser otra cosa o tener otra cosa, la que tiene el vecino. Si mi vecino tiene un auto, un Volvo, un Mercedes-Benz, y yo tengo un Suzuki chiquitito o un auto del 2020 y él tiene del 2022, entonces queremos a veces tener lo mismo que tiene el vecino. Y eso no nos hace bien, no nos da felicidad. Por eso dice, debemos aceptarnos como somos, sentirnos satisfechos con lo que tenemos y disfrutar la vida que Dios nos ha concedido. Voy a terminar con el versículo que se encuentra en Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, y voy a pedirle a otra persona que me lo lea. ¿Quién lo quiere leer voluntariamente? A ver. Yo lo quiero leer, hermanita, ya que llegué atrasada. Llegué atrasada, pero lo voy a leer igual. 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ya. Yo no sé si lo anoté bien, pero que alabemos, sí, dice a Dios y tengamos el deseo de Dios es que tengamos, dice, estemos contentos, dice, con lo que tengamos. Habían otros versículos que eran más clave, pero parece que no los anoté mucho. Pero podríamos leer 2 versículos más que son importantes. Voy a pedir también que leamos Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10. Si alguien lo tiene y lo puede leer, se lo agradecería. Leo, hermanita. Ya, por favor. Primera de Timoteo 6, del 8 al 10. 8 al 10. Ya. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Qué versículo más sabio, ¿no es cierto? Más al punto de lo que estamos hablando. Estemos contentos, dice, con lo que tenemos. Necesitamos, ¿no es cierto? A veces nosotros tenemos algo con que subsistir y el abrigo, pero no estemos codiciando algo que tiene el otro. Porque lo único que vamos a lograr con eso es ser infelices. Tener dinero a veces no es malo. Hay hermanos de iglesia que a veces han tenido dinero y han colaborado muchísimo muchísimo en la obra. Conozco un caso puntual de un hermano que ya está viejito, ya no está llevando a cabo su empresa, pero él fue el que parte donó los medios de comunicación aquí en Chile para la Radio Nuevo Tiempo, y en Brasil aportó muchísimo con lo que él tenía, lo aportaba a la iglesia, muy generoso el hermano. Pero el amor al dinero, que nosotros pongamos las cosas materiales en primer lugar, es eso el pecado, ¿no es cierto? Lo que nos lleva a dejar a Dios de lado, como el joven rico, ¿no es cierto? Él prefirió las riquezas de este mundo. Dice que este mandamiento, la codicia, puede, dice, excluirnos del cielo. Y para eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10.
¿Alguien lo encontró? 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Sí, yo lo encontré. Ni Ya, los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. bien. Un sinónimo, ¿no es cierto?, más o menos de la codicia es la avaricia. Entonces aquí dice, los ladrones, avaros y estafadores. Y muchos estafadores estafan porque son codiciosos. Ellos quieren tener riquezas, obtener a medio de, como dijéramos, de dañar al prójimo, pero no les importa porque la codicia está ante el tener dinero ilegalmente, transgreden las leyes, transgreden cualquier cosa por obtener lo que ellos quieren. Por eso dice que es un deseo excesivo, con ansias de tener riquezas o estatus o poder. Bien, entonces, esto, si nosotros no le pedimos a Dios que nos ayude en este sentido, podemos, dice, quedar incluidos incluso del cielo. Qué triste, ¿no es cierto? Por eso pidámosle a Dios que nos ayude, porque por naturaleza podemos tal vez estar fallando en esto, a veces en nuestra mente se meten ideas y no debemos dejar que las aves, ¿no es cierto?, hagan nidos, dice, en nuestra cabeza. Las aves pueden revolotear cerca de nosotros, pero no permitamos que hagan nidos en nuestra mente, ¿no es cierto? Que el Señor nos bendiga entonces y pidámosles a Él que nos ayude para ser felices, ¿no es cierto? Como este caso del osito que cambió de actitud, nosotros, si queremos ser pajaritos, contentémonos, ¿no es cierto?, con lo que tenemos, con lo que somos, y vamos a ser mucho más felices que siendo ambiciosos, codiciosos y avaros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en mi deseo de oración, que los bendiga a cada uno de ustedes y también pido por mi familia y por mí. Ha sido un gusto, un placer de estar con ustedes.